El examen vamos a tratar sobre la patología neoplásica benigna y maligna de la parte osteomuscular. Nosotros vamos a tener que las neoplasias pueden ser de tipo del carcinoma cuando se originan a nivel del epitelio, y vamos a tener que pueden ser el carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular, vamos a tener el carcinoma pigmentado, o que va a ser el nevus, y vamos a tener de la parte estromática. Cuando hablamos del estroma de un tejido, estamos hablando del tejido óseo, estamos hablando del tejido cartilaginoso, del tejido adiposo, del tejido de los fibrocitos. Vamos a hablar del músculo. Cuando hablamos del músculo estriado, estamos hablando de las neoplasias que van a ser los rhabdomiosarcomas, y cuando tenemos el músculo liso, tenemos los leiomiosarcomas. Los tejidos que con mayor frecuencia pueden tener sarcomas va a ser el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido adiposo. Cuando se presenta a nivel del hueso, es por lo general a nivel de los huesos largos, y preferentemente van a afectar a lo que viene a ser la epífisis del hueso. También puede dar a nivel de la epífisis. Nosotros vamos a tener que, para tener un osteosarcoma, tenemos que tener la presencia del material osteoide. Vamos a ver que se presentan los sarcomas por lo general en gente joven, se puede presentar en niños y en menores de 30 años. Por ejemplo, tenemos el sarcoma de Ewing, que es un tumor maligno del hueso que se presenta por lo general hasta los 18, 19 años de edad. Se va a presentar por lo general en personas que están sometidas al esfuerzo físico. Se puede relacionar con lo que tenemos el esfuerzo físico de estrés. Vamos a tener que la clasificación que tenemos a nivel del tejido óseo, vamos a tener los tumores benignos, por ejemplo el osteoma, y tumores malignos como el sarcoma o el osteosarcoma. Cuando nosotros nos referimos a tumores de partes blandas, se va a referir a todos los tumores que se desarrollan en los tejidos blandos, como por ejemplo el tejido fibroso, el tejido adiposo, el tejido nervioso, y tenemos el tejido muscular. Y viene a ser como colación el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Vamos a ver que los tumores de partes blandas pueden ser benignos y malignos. Los tumores, por ejemplo, benignos que se presentan a nivel del tejido adiposo van a ser bien encapsulados. Nosotros sabemos que existen los tumores benignos y los tumores malignos. Va a haber un tejido adiposo amarillo o el unilocular, o también podemos tener el tejido adiposo marrón o el tejido multilocular. Cuando también a este último tejido adiposo se llama el hibernoma. El hibernoma va a ser porque se presenta con mayor frecuencia en animales que invernan, pero también en los seres humanos vamos a encontrar el tejido pardo a nivel de lo que viene a ser la región del cuello, la axila y en la parte del retroperitoneo. Por lo general, este tipo de grasa se encuentra en niños
o en recién nacidos. Los tumores se van a clasificar de acuerdo a la clasificación de la WHO. La clasificación de la WHO es una clasificación de tumores blandos, de tumores óseos, cartilaginosos, del aparato urinario, del aparato genital, y por lo general esta clasificación hace 4 distinciones entre los tumores benignos, los tumores de bajo grado de malignidad, los tumores de alto grado de malignidad y los tumores netamente malignos. Los tumores en las partes blandas se van a presentar con mayor frecuencia en hombres, casi una relación de 1 a 4, y vamos a ver en gente joven. Nosotros vamos a ver que nosotros vamos a tener precisa, también vamos a tener la TNM. Y cuando hablamos de TNM, estamos hablando del tamaño del tumor, si hay presencia o no hay presencia de ganglios que van a tener metástasis del tumor, y vamos a hablar si existe o no existe la metástasis a otros órganos. Lógicamente, se supone que si son tumores de gran tamaño, si vamos a tener los tumores que van a invadir los ganglios linfáticos y van a dar metástasis, el pronóstico es malo. De por sí, los sarcomas van a tener mala evolución, van a ser tumores que van a evolucionar en contra del paciente. Los pacientes, por ejemplo, si tienen tumores demasiado grandes, si van a tener metástasis a los ganglios, cuántos ganglios están comprometidos, y se tienen también lesiones que van a dar metástasis a otros órganos, el pronóstico será malo. Por ejemplo, acá tenemos un tumor bastante grande, es un tumor que parece de tejido adiposo. Vamos a tener acá otro tumor muy pequeño, casi menos de 1 centímetro, y vamos a ver que ese tumor va a ser mucho más fácil de poder ser extirpado completamente. Se pueden ver los bordes. En cambio, este tumor es un tumor muy grande y el mismo acto quirúrgico es más complicado. La clasificación de los tumores, básicamente vamos a estar por la diferenciación y por la producción del material osteoide. Tendremos los osteosarcomas. Cuando tenemos el material de los condrocitos o del cartílago, vamos a tener los condrosarcomas. Vamos a tener la presencia de los angiosarcomas. Cuando hablamos de los angiosarcomas, se refieren a los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos en la parte interna del vaso van a tener básicamente unas células que van a ser las células de tipo epitelial, que van a producir una proliferación de estas células y van a producir los angiosarcomas. Vamos a tener también que tenemos un sarcoma sinovial. Ese sarcoma sinovial puede ser pigmentado o no pigmentado, que se presenta a la altura del tobillo o de la rodilla. Son tumores que tienen muy mal pronóstico. Del mismo modo, el sarcoma de Ewing se va a presentar en gente joven, aproximadamente 18, 19 años, y estos pacientes pueden estar sujetos al estrés físico, y es una de las causas que puedan determinar al sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing se va a caracterizar histológicamente por la presencia de células redondas
hay que hacer el diagnóstico diferencial con los linfomas. Nosotros sabemos que tenemos el linfoma de Hodgkin, el linfoma de no Hodgkin, de variedad de células de tipo B o de tipo T. Los linfocitos tipo B se van a encontrar, salen maduros ya de la médula y se van a encontrar a nivel del centro folicular, y los linfocitos T salen inmaduros y van a madurar en el timo, muy cerca de los corpúsculos de Hassall, y van a migrar a la parte periférica del folículo linfoide. Cuando tenemos la clasificación de la WHO, la clasificación va a coger desde los tumores benignos hasta los tumores que son netamente neoplásicos, neoplasia maligna. Cuando uno habla de los tumores, puede haber una neoplasia benigna, puede haber una neoplasia maligna. Los tumores más frecuentes van a ser los osteosarcomas y los condrosarcomas. Los osteosarcomas, por lo general, se van a encontrar a nivel de la epífisis. Del mismo modo, los condrosarcomas, por lo general, se producen a nivel de los cartílagos de tipo hialino, y ese es el cartílago que se tiene a nivel de las articulaciones, a nivel de los huesos largos. Vamos a tener también los sarcomas del tejido adiposo. Como se les dijo, había dos tipos de grasa. La grasa que va a ser de los animales que invernan, que es la grasa parda, y el tejido graso amarillo, que va a ser el unilocular. El tumor benigno del tumor pardo va a ser el hibernoma. En el tejido blando se da el lipoma, que se va a caracterizar porque es un tumor bien delimitado, va a tener una cápsula. Cuando tenemos los tumores del tejido adiposo, vamos a tener el sarcoma adiposo, vamos a tener el fibroblastoma, vamos a tener la fibrosis histiocítica, vamos a tener del músculo liso. Cuando tenemos el músculo liso vamos a tener los leiomyosarcomas. Del músculo estriado vamos a tener el rhabdomyosarcoma. Vamos a tener también la presencia de que estos tumores se pueden originar en la pared del intestino delgado, en la pared de los vasos sanguíneos y también en el músculo del útero, o sea, en el miometrio. Se pueden presentar esos tumores, pero en el del miometrio es muy raro que ese tumor se malignice. Normalmente le denominan al mioma como un fibroma. En realidad es la producción del tumor a partir del músculo liso. En el resto del cuerpo, también en cualquier lugar donde estén los vasos sanguíneos, pueden haber los leiomiomas o las lesiones que pueden transformarse posteriormente en los leiomiosarcomas. Nosotros en la clasificación de la WHO se va a tener la clasificación de cada una de estas neoplasias que van a estar catalogadas con números. Es muy similar a la CD10, que consiste en la clasificación de las enfermedades con números. Esto es muy útil para poder clasificar los diferentes tipos de tumores o los diferentes tipos de enfermedades. La WHO sirve para la clasificación de neoplasias tanto del tipo urinarias, del tipo de los genitales externos o internos,
vamos a tener la clasificación de los sarcomas, sobre todo del sarcoma óseo y del condrosarcoma. Estas son las categorías de los tumores en la clasificación de trabajo de la WHO. Vamos a tener tumores benignos, vamos a tener de grado intermedio, vamos a tener de grado bastante alto, y vamos a tener en sí los tumores malignos. Nosotros cuando tenemos una lesión sarcomatosa, casi es imperiosa la necesidad de hacer estudios genéticos, hacer los estudios de inmunohistoquímica y sobre todo ver la parte molecular, la biología molecular. Van a haber neoplasias que van a tener un carácter genético. Básicamente hay que hacer los estudios de la clínica genética y el estudio del cariotipo. Por lo general, hay ciertos tumores que van a tener características de influencia genética, como va a ser, por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama puede llegar hasta la tercera generación. Puede ser importante para la predicción de un cáncer de mama, tanto en la mujer como en el hombre, siendo la mayor incidencia a nivel de la mujer. El carcinoma más frecuente en la mama va a ser el carcinoma ductal infiltrante de la mama. Por ejemplo, este tipo de tumores hay que hacer también los estudios a nivel de lo que vienen a ser los ganglios linfáticos. Se ideó lo que era la determinación del ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio que es tomado por una neoplasia, y esto se hizo en base a los estudios de lo que eran los melanocarcinomas, pero después también se está usando en el cáncer de mama. Acá vamos a tener un estudio que es el PCR, que viene a ser el estudio del ADN. Esto nos sirve para poder clasificar y determinar la parte influenciadora de lo que vienen a ser las neoplasias malignas, o sea, los tipos de sarcomas. También nosotros vamos a tener que es importante para el estudio genético hacer los cariotipos. Y básicamente también lo que se tiene que hacer es los estudios de inmunistoquímica, que la inmunistoquímica viene a ser la reacción antígeno-anticuerpo, y va a haber un cambio de color en las muestras, siendo un color positivo el color marrón. También para la inmunistoquímica se puede hacer en sangre. Por ejemplo, tenemos el antígeno prostático específico, que va a servir para determinar la masa tumoral. El antígeno prostático específico no es adecuado para determinar el cáncer de próstata, o sea, el adenocarcinoma de próstata, sino lo que nos va a servir para ver si hay metástasis o no hay metástasis. Si nosotros tenemos un paciente que tiene cáncer de próstata, nosotros le hacemos un PSA y el PSA sale positivo, o en sangre se puede cuantificar y tendríamos más o menos valores de 20 a 30. Esto es antes de la cirugía. Una vez que se hace la cirugía, el PSA debe disminuir o debe estar a nivel de 0, porque prácticamente todo lo que ha extraído. Si no ocurre eso, debemos pensar
que el paciente tiene metástasis a nivel de la columna vertebral o a nivel de la cintura pélvica. El FISH viene a ser también el estudio del ADN, va a ser por variación de colores. Del mismo modo se está usando en la parte oncológica los cambios de la temperatura, y en donde el cambio de la temperatura va a ser significada con determinados colores, sobre todo el rojo y el amarillo. Básicamente puede ver la relocación de un brazo del cromosoma, y lo cual puede ser relacionado con un tipo de cáncer. Se les mencionó, por ejemplo, a nivel de lo que era el carcinoma de la mama, que puede ser hereditable hasta la tercera generación. También tenemos el papilomavirus humano. Nosotros sabemos que el papilomavirus humano puede condicionar a la presencia del carcinoma epidermoide de cuello uterino. Hay cerca de 380 subtipos de papilomavirus, pero de los cuales solamente el número 16, el número 18 pueden producir cáncer a nivel del cuello uterino. El resto no produce cáncer. Ese cáncer puede ser inducido en el hombre y en la mujer. Puede producir en la mujer el carcinoma en el cuello uterino, puede producir el cáncer de pene, puede producir cáncer de garganta, cáncer de lengua. En nuestro país, acá en el Perú, nosotros no vacunamos a los varones. En otros lugares sí se vacuna también a las niñas y a los niños, más o menos en la edad de los 12 años. Para vacunarse, no tienen que haber tenido relaciones sexuales. Este es un cariotipo en donde nosotros vemos principalmente los brazos de los cromosomas. Vamos a ver que este tipo de lesiones se puede encontrar a nivel de un estudio genético. Cuando tenemos las neoplasias de la parte estromática, se va a denominar como los sarcomas. Las neoplasias que se originan a nivel del epitelio van a ser los carcinomas, y los que se originan a nivel de las glándulas vamos a tener los adenocarcinomas. Como nosotros vamos a ver, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, son partes del estroma, entonces vamos a tener los sarcomas. Ese tipo de lesiones en la actualidad no tienen un buen pronóstico en cuanto se refiere al tratamiento. Por lo general, el tratamiento de los sarcomas van a ser a nivel del acto quirúrgico, con la extirpación de la tumoración y también con la quimioterapia, pero muchas veces no se tiene buenos resultados. Nosotros vamos a ver que las alteraciones genéticas inespecíficas y los cariotipos son muy complejos. Nosotros vamos a tener también entre ellos los sarcomas no T y los sarcomas T. Tenemos, por ejemplo, el liposarcoma pleomórfico. Vamos a tener en el tejido óseo, vamos a tener básicamente la presencia de lo que va a ser el material osteoide, que nos va a indicar que son formadores de hueso. Vamos a tener el sarcoma de Ewing, vamos a tener el tumor de células gigantes, tanto en hueso como en músculo,
y vamos a ver que ese tipo de tumor cuando se presenta por primera vez van a ser benignos y posteriormente pueden convertirse en un tumor maligno. También tenemos en hueso el sarcoma Lewin, que va a ser bastante agresivo y que se presenta en personas jóvenes. El sarcoma Lewin puede ser también en un solo foco o puede ser multifocal. Nosotros vamos a ver que los sarcomas van a tener un grupo heterogéneo de tumores. Algunos van a ser con una histogénesis conocida, pero la mayor de ellos van a ser de histogénesis desconocida. Tenemos que encontrar el material osteoide para decir que estamos frente hacia un osteosarcoma. Cuando se encuentran esos tumores, van a tener mayor incidencia en los huesos largos, en la parte de la epífisis. Eh, También pueden existir en la diáfisis, pero la mayor incidencia es en la epífisis. También tenemos los cartílagos, y de los cartílagos, el cartílago que tiene predilección por el condrosarcoma es el cartílago hialino. Y justo el cartílago hialino se encuentra en los lugares de articulaciones. Podemos tener articulación de los dedos, del codo, del hombro, etc. Los tumores formadores de hueso van a tener que tener el material osteoide. También hay formadores de cartílago, principalmente el cartílago hialino. Acuérdense que tenemos tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, el cartílago elástico, y vamos a tener el fibrocartílago, de los cuales el que más frecuentemente está comprometido es el cartílago hialino. Tenemos el tejido adiposo. Hemos dicho que tenemos dos tipos de grasa, la grasa parda y la grasa blanca. Vamos a tener los fibrohistiocytos. También tenemos los tumores del músculo estriado, que van a ser los rhabdomyosarcomas, y del músculo liso tenemos los leiomiomas. Dijimos también que a nivel del miometrio en el útero se va a formar unos tumores que pueden ser benignos en su mayor porcentaje, que van a ser los leiomiomas o los fibromas. Estos leiomiomas muy rara vez se van a malignizar y van a dar los leiomiosarcomas. En cambio, en el tubo digestivo y en los vasos sanguíneos, que también hay en la pared musculatura lisa, pueden dar los leiomiosarcomas. Cuando se presenta el leiomiosarcoma a nivel del intestino, del tubo digestivo, vamos a tener esos tumores se van a presentar a nivel de la pared, donde se encuentra el músculo liso, y entonces van a dar los leiomiosarcomas, que van a ser denominados como los GIS. Para hacer el estudio de los GIS, también es muy recomendable hacer el estudio de inmunohistoquímica. Cuando nosotros hacemos los estudios de estos tumores, no es muy positivo el hacer, por ejemplo, las endoscopías, y tampoco da resultados las cápsulas con video. Por lo general, esos tumores van a abovedar la pared del intestino y se va a ver solamente una elevación, pero uno hace unas biopsias y va a sacar una mucosa quizá completamente sana. Es muy importante hacer los estudios ecográficos para poder determinar los tumores. Estos GIS puede haber en el intestino delgado, en el intestino grueso, en el estómago. Los tumores que son más frecuentes a nivel del intestino delgado van a ser de ese tipo. No se ven los tumores de tipo epitelial. Nosotros vamos a observar, por ejemplo, en esta diapositiva,
donde está la manito, una formación nodular, va a ser un osteoma. Estos osteomas también se presentan con bastante frecuencia a nivel de las extremidades. Vamos a tener en la parte lateral también que se va a observar nítidamente estas tumoraciones. El diagnóstico se hace por placas radiológicas. Estos osteomas pueden ser osteomas osteoides, que el material es de tejido óseo, o pueden ser cartilaginosos. Y también pueden ser los mixtos, que van a tener la parte de cartílago y la parte del tejido óseo. Nosotros vamos a ver acá, en este miembro inferior, casi al nivel de la parte media del muslo, una gran tumoración que va a abarcar hasta por debajo de la rodilla. El tratamiento quirúrgico aquí viene a ser la amputación y que muchas veces no da resultados satisfactorios. Vamos a ver ahí en una diapositiva cómo un tumor va a abarcar la parte de la articulación de la cadera. Es un tumor bastante grande que prácticamente se tiene que bioptectomía, que es una cirugía bastante grande y tampoco nos da muy buenos resultados. Vamos a ver que entre las células que tenemos en los que son formadores de hueso, vamos a tener las células osteogénicas, que estas células osteogénicas son las células madre o las células stem cell. También vamos a tener los osteocitos, que van a ser, que se encuentran en la laguna, y van a ser unas células generadoras del tejido óseo. Vamos a ver que también vamos a tener el tejido muscular, que va a ser la fibra muscular, y vamos a tener la patología de los dos tipos de músculo, del músculo liso y del músculo estriado. También puede existir tumores a nivel del músculo cardíaco. Nosotros cuando recién nacemos, todo nuestro esqueleto es un esqueleto cartilaginoso. El cartílago vamos a reconocerlo al tomar una placa y ver que no tiene vascularización. Cuando el cartílago se vasculariza, vamos a tener la la osificación endocondral. En esta diapositiva nosotros vamos a ver que al pasar el tiempo, como el tejido cartilaginoso se va a ir vascularizando, y cuando se vasculariza se va a calcificar. Tenemos también una calcificación que va a ser la calcificación intramembranosa. Nosotros cuando nacemos en los huesos del cráneo no van a estar plenamente soldados, sino vamos a tener que los huesos del cráneo van a tener un tejido membranoso, que es las fontanelas. Ese tejido membranoso es un tejido mesenquimal, y esta clasificación se va a denominar la osificación intramembranosa. Vamos a ver que en los miembros inferiores y también en los miembros superiores, en la parte de cerca de la epífisis, vamos a tener un tejido cartilaginoso, es un tejido hialino. Este tejido cartilaginoso, a más o menos a la edad de los 18, 19 años, se va a vascularizar, y una vez que se está vascularizando, se está osificando, y una vez que se ha osificado, la persona va a dejar de crecer. Vamos a tener también los pseudotumores del hueso, y en estos pseudotumores del hueso vamos a tener que anualmente se presentan cerca de 2.400 casos nuevos, y aproximadamente por lesiones óseas se presenta un promedio de 1.300 casos de muerte, y por lo general son los sarcomas óseos.
En la edad que se presentan los tumores, por lo general son de 1 a 30 años. Tenemos el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing. Eh, para el sarcoma de Ewing hay varias posiciones de los autores. Algunos manifiestan que la incidencia mayor es en menores de 18 años, otros lo aumentan algo más hasta los 30 años. Lo que sí es más frecuente es en hombres que en mujeres. Vamos a tener que entre 30 y 40 años tenemos el fibrosarcoma, el fibrohistiocytoma maligno, las células gigantes malignas y el linfoma óseo primario. Vamos a tener que en mayores de 40 años se van a presentar las metástasis. Puede haber metástasis de otros órganos al tejido óseo, o del tejido óseo puede haber metástasis a otros órganos. Vamos a ver que el mieloma puede ser un mieloma múltiple o va a ser un mieloma monostático. Por lo general, los miomas van a hacer una proliferación plasmáticas aproximadamente en más del 50%. Va a producir lesiones líticas a nivel de los huesos planos, de las costillas, del omóplato o los huesos del cráneo. Las lesiones específicas en sacabocado son muy bien vistas en placas radiográficas. El sacabocado es un instrumento que usan los zapateros, que colocan al cuero y golpean para hacer un hueco en el cuero. Entonces, este tipo de lesiones se ven sobre todo a nivel del cráneo, a nivel de las costillas o a nivel del omóplato, en general en los huesos planos. Este es un cuadro en donde por edades están los tumores benignos y los tumores malignos. Nosotros vamos a ver que en los huesos largos, como estamos viendo en este gráfico, a nivel de la epífisis, vamos a tener la mayor incidencia de sarcomas. Vamos a tener a nivel de la cabeza del fémur, vamos a tener en el húmero, podemos tener también a nivel de las costillas, a nivel de las vértebras. Lo que más se van a observar son lesiones metastásicas. Vamos a tener la metástasis de básicamente de lo que es el adenocarcinoma de la próstata. Nosotros vamos a ver que cuando los huesos pueden tener tumores o otro tipo de lesiones, van a presentar las fracturas patológicas, o sea, son fracturas que se van a producir por un movimiento quizás no adecuado del tejido óseo y la fractura del hueso, porque previamente ese hueso tiene una patología que puede ser un tumor, un osteosarcoma, o puede ser un sarcoma Ewing o cualquier otro tipo de lesiones, que muchas veces esa es la primera manifestación de lo que vienen a ser los osteosarcomas. Muchas veces los osteosarcomas pueden ser asintomáticos, pero por lo general producen bastante dolor. Acá tenemos un hueso en donde vamos a ver que tenemos la parte de la epífisis y la parte de la diáfisis. Vamos a ver que en los dos lugares se puede presentar los osteosarcomas. Más frecuentemente, osteosarcoma y condrosarcoma a nivel de la epífisis. Tenemos acá, por ejemplo, el osteosarcoma, que es un tumor formador de hueso. Vamos a ver cómo con la radiografía nosotros vamos a poder visualizar la lesión a nivel del hueso, en la parte del periósteo. Lo mismo, acá miren, esta lesión ya lo vimos, que es un osteoma. Con la radiografía vamos a poder determinar, miren aquí hay un osteoma y también en miembro inferior, miren, hay como si hubiese un alto relieve, como una tumoración a nivel del tejido óseo, y que radiológicamente se va a diferenciar de lo que vienen a ser
el osteosarcoma. Eso es un osteoma. Les dije que esos osteomas pueden tener tejido óseo y pueden tener también tejido cartilaginoso, o los dos tejidos a la vez, y serán los osteocondromas. Vamos a observar en esta diapositiva cómo miren, se va a presentar el osteoma, que va a tener contenido óseo. Va a ser como si fuese un hueso casi normal, simplemente que va a estar agregado al tejido óseo. Puede estar agregado al tejido óseo plano o, de caso contrario, al tejido tubular. Vamos a observar que esta formación de tejidos que vienen a ser el hueso sesamoideoso. Estos huesos son unos huesos supranumerarios que por lo general se presentan a nivel del cráneo. Vamos a tener también la presencia en la parte medular de un tejido óseo. Esto es una falange del dedo. Vamos a tener acá otra formación a nivel de la tibia. Es la característica de esos tumores del osteoma que pueden medir 2 centímetros aproximadamente y van a producir dolor. Nosotros vamos a ver que este es el centro de osificación de un osteoblastoma y vamos a ver que la forma es parecida a una concha de abanico, que esto vendría a ser la parte del molusco y nosotros vamos a verlo macroscópicamente como un osteoblastoma. Los osteoblastomas se presentan con mayor frecuencia a nivel de la columna vertebral. Tenemos acá un osteoma osteoide, miren cómo se ve perfectamente las trabéculas óseas, miren la formación ósea. Esta es la forma del núcleo y la forma de una concha de abanico. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. El día 8, el feriado, vamos a hacer el simposio de patología especial